Para hacer una recapitulación, recordamos, ¿qué es una asamblea general? Es el órgano de mayor soberanía de una sociedad anónima. O sea, aunque haya un socio mayoritario o un accionista con mayor poder económico, las decisiones no las va a tomar el accionista, las decisiones las va a tomar la asamblea general. Luego dijimos, ¿y quiénes pueden asistir a la asamblea general? Y la respuesta era cualquier accionista que se encuentre debidamente inscrito, por lo menos en un plazo de 5 días antes de la fecha en que se lleve a cabo la celebración de la asamblea. Eso nos sirvió para recalcar que hay un libro de accionistas. Después planteamos la situación. Miren, ¿y cómo es que se enteran los accionistas? ¿Cómo es que se lleva a cabo la asamblea? Y nos referimos a lo que es la convocatoria. Cuando hablamos de la convocatoria vimos que hay algunos requisitos, tal como lo es que se hagan 2 publicaciones en el diario de Centroamérica con por lo menos 15 días de anticipación. Hicimos la aclaración. Aquí los 15 días los vamos a tomar como 15 días calendario, porque las sociedades anónimas son entes de derecho privado, no de derecho público. La ley del organismo judicial, cuando nos hace el cómputo de tiempo, se refiere a día inhábil como aquel día en que están cerradas las oficinas de la administración pública. Pero como aquí no es administración pública, sino que es administración privada, entonces no lo podemos asemejar a ese concepto. Luego, la publicación, como consecuencia de la modificación que se hizo al Código de Comercio, tenemos que la modificación se hace en forma electrónica. También platicamos que la convocatoria hay que indicar cuáles son los puntos que se van a tratar si la asamblea es general extraordinaria o una asamblea especial. Contrario census, si la asamblea general es ordinaria, no hay necesidad. Será suficiente con indicar día y hora en que se va a llevar a cabo. Esto nos dio lugar a que platicáramos sobre las asambleas de segunda convocatoria. Y entendemos como una asamblea de segunda convocatoria aquella en la cual se planifica que si el día y la hora acordado no se logra integrar el quórum que se necesita, entonces se va a llevar en un tiempo posterior con las personas que se encuentran. Ese tiempo posterior puede ser alguna hora posterior o bien algunos días posteriores, lo que decida la sociedad anónima. Y finalmente concluimos la sesión del viernes en que en determinado momento no es necesaria la convocatoria. Y cuando no es necesaria la convocatoria, vamos a decir que la asamblea es totalitaria. Y el vocablo totalitario lo vamos a entender como sin necesidad de convocatoria. Pero para que no haya necesidad de convocatoria, tenemos que cumplir con 2 requisitos. Siendo el primero de ellos, que todos los accionistas estén de acuerdo con que haya asamblea. 1. Y 2, que todos estén de acuerdo con los puntos que se van a tratar en la agenda. Si se dan esas 2 condicionantes, si en este momento estuviéramos todos nosotros como accionistas y estamos de acuerdo en llevar a cabo una asamblea y la agenda, la podemos llevar sin necesidad de las convocatorias, ni las publicaciones, ni que le indiquen de qué va a ser. O sea, se puede, pero se necesita el consenso de todos. Eso es fácil en una sociedad anónima con pocos accionistas. En una sociedad anónima con muchos accionistas es imposible. Entonces, hasta ahí platicamos. Ahora bien, el día de hoy vamos a platicar sobre las asambleas generales ordinarias y las asambleas generales extraordinarias. Fíjense que las asambleas generales ordinarias las tenemos reguladas en el artículo 134 y las asambleas extraordinarias las tenemos reguladas en el 135. A continuación, lo que voy a tratar de explicar es la razón de ser de una asamblea general ordinaria. Al menos yo comprendo que si el estudiante llega a entender la razón de ser de una asamblea general ordinaria,
va a comprender de una mejor manera qué es lo que la norma nos quiere decir en el artículo 134. En principio, vamos a decir que lo que se conoce en una asamblea general ordinaria son aspectos del giro normal de la sociedad. O sea, cosas que normalmente deben de suceder en una sociedad anónima. Vamos a ver, solo para formarnos una idea. Le voy a pedir favor al compañero de camisa beige de manga corta, el pachón color verde, usted, y la dama que está a la par, la dama de blusa rosada. Ellos dos, vamos a empezar. Pensemos que están ustedes hoy en una asamblea general de accionistas de una sociedad anónima. ¿Para qué dinero? ¿Qué es lo que a usted le interesa saber de esta sociedad anónima? ¿Le interesa saber cómo quedó el Real Madrid y el Barcelona el fin de semana? ¿Le interesa saber cómo está el conflicto de Beirut, el Medio Oriente? ¿Qué es lo que le interesa a usted saber? Ah, muy bien, muy bien. Ya, como se dan cuenta, él se ha referido a la situación financiera. O sea, como quien dice, yo estoy aquí porque lo que quiero saber es cómo está la sociedad anónima financieramente. Vamos a ver la compañera. Considerando que poseo acciones en esta sociedad, quisiera saber cuál es el resultado del trabajo que ha tenido la sociedad y si ha sido para bien o... En otras palabras, lo que me está diciendo es, mire, yo quiero saber si así me van a dar algo. No, pues, ¿verdad? Está muy diplomáticamente lejos, pero ese es el propósito. Y no tiene nada de malo. Una sociedad anónima, así es. Eso es. El que se mete a eso es porque está dando dinero, lo que quiere es saber, miren, eso necesito recuperar. Entonces, para ello, veamos. Si estuviéramos en una asamblea general ordinaria, lo normal, número uno, es que me pare yo aquí al frente, voy a asumir que soy el administrador de la sociedad y lo que a ustedes les interesa escuchar de mí, lo primero que a ustedes les interesa es, bueno, licenciado Alegría, deje de estarle dando vueltas al asunto, díganos, ¿tenemos ganancias o tenemos pérdidas? Así, de frío. O sea, lo que les interesa es, no, dígame, ¿hay ganancias o hay pérdidas? Entonces lo primero que yo tengo que venir aquí a exponer es informarles si hay ganancias o si tenemos pérdidas. Luego de que yo les informe si hay ganancias o hay pérdidas, vamos a pedir ahora aquí a la distinguida dama que es la auditora. Y la auditora va a venir aquí a confirmar que lo que yo he dicho es la verdad verdadera, diría AMLO. O bien que soy un gran mentiroso. Que lo que he dicho, nada. Esa es la labor de un auditor. El auditor se tiene que apegar a la realidad e independientemente de lo que pueda decir la administración de la sociedad anónima, el auditor va a llevar sus números y esos no van a mentir. Entonces, en una asamblea general ordinaria lo que es del giro normal es que por lo menos una vez al año el administrador les informe a los accionistas si hay pérdidas o hay ganancias. Eso es lo que les interesa a los accionistas. Número uno. El siguiente punto que corresponderá a una asamblea general ordinaria es, les voy a decir, miren, compañeros, ahí me avisan cuando terminen de discutir, porque a continuación va a entrar en deliberación si yo continúo o no. Y si continúo, ¿cuánto me van a pagar? Entonces, me retiro, salgo yo del salón de la asamblea y ya ustedes se quedarán ahí, unos defendiendo, otros acusando, pero seamos prácticos. Si yo les dijera que nuestra sociedad anónima tiene ganancias, ¿qué sería lo lógico? Van a confirmar, ¿verdad? Y hasta un aumento probablemente tenga para el próximo año. Pero por el contrario, si les digo que hay pérdidas,
O aunque no quiera decir yo que hay pérdidas, pero va a venir la auditora y me va a poner en evidencia. Esto lo transmito para que entendamos que todo presidente de consejo de administración, todo administrador único y todo gerente general tiene la espada de Damocles sobre su cabeza todos los años. Porque las sociedades anónimas donde se desenvuelven le van a exigir resultados. A los accionistas no les interesa que la ruta Palín-Escuintla no han reparado, no les interesa que el COVID está nuevamente tomando nuevas secuelas, no les interesa la guerra en Medio Oriente. Lo que les interesa a los accionistas es: tenemos ganancias, tenemos pérdidas. Y lo que yo les diga, si hay ganancias o hay pérdidas, depende de mi continuidad en la sociedad anónima. Así es, y así lo debemos de entender. Entonces, lo del giro normal es que se decida si el administrador y el órgano de fiscalización continúan o no. Y ya sea que continúen o el nuevo que venga, ¿cuánto se le va a pagar? Y tercero, el tercer aspecto que se ve en una asamblea general ordinaria es si hay ganancias. Y aquí vamos a recalcar, el Código de Comercio al vocablo ganancia lo refiere como utilidad, las utilidades. Por favor, definición en el Código de Comercio no vamos a encontrar, pero como necesito que mis queridos estudiantes conozcan el tema, cuando ustedes lean la palabra utilidades, que es un ente proceso, es la ganancia de la sociedad. Si la sociedad tiene ganancia, va a tener para repartirle a los accionistas. Lo que se le reparte a los accionistas es lo que vamos a conocer como dividendos. Eso es distinto. Ninguno de los dos vocablos nos aparecen en el Código de Comercio. Pero, utilidades es como la ganancia general de la sociedad. Sí, exacto. Y los dividendos es a lo que le corresponde a cada. le corresponde. Exacto. O sea, si usted es accionista, a usted le van a pagar dividendos. ¿Por qué? Porque la sociedad anónima tiene utilidades. Entonces, por favor, no, aunque van relacionados estos dos vocablos, por favor no confundirlos. Las utilidades es la ganancia de la sociedad anónima y los dividendos viene de dividir. La ganancia que se divide en proporción a lo que corresponda a cada accionista. ¿Sí, compañero? ¿Cada cuánto se paga? Vaya, lo que decida la asamblea. Y entonces eso me daría la siguiente pregunta: ¿y cada cuánto se lleva la asamblea? Por lo menos una vez al año. Exacto. Lo que pasa es que aquí en la asamblea podemos decir: vamos a hacer un solo pago dentro de 15 días. O puede ser que decidamos: vamos a hacer 4 pagos en el año. Por eso a la pregunta que usted me hacía, ¿cuándo es que se paga? Lo que decida la asamblea. Esa sería. Pero lo que me agrada es que usted tiene muy claro que la asamblea se tiene que dar por lo menos una vez al año. Bueno, entonces, si hay ganancias, que serían, si hay utilidades, ¿de qué manera se van a repartir? ¿Cuál es el conflicto que tienen los accionistas? ¿Qué se reparten los accionistas y qué de esa ganancia se la dan a la sociedad anónima? Aquí es donde yo he comentado en otras ocasiones, hay muchas veces choques de criterio entre abogados y auditores. Los abogados, en base al derecho de propiedad, usualmente vamos a asesorar a nuestros clientes: bueno, ustedes tienen acciones, reclamen sus dividendos, son suyos. Usualmente un auditor, un administrador de empresas va a decir: no van a matar a la gallina de los huevos de oro, ahorita tuvieron ganancias, pero esas ganancias reinviértalas en la sociedad, porque de esa manera la sociedad deja de estar alquilando vehículos y se compra uno, deja de estar alquilando oficinas y engancha una. O sea, los conceptos son distintos. Y al final lo que se suele llevar a la práctica es una parte para reinvertir en la sociedad anónima y otra parte para dividendos de los accionistas. Es la forma salomónica que se suele emplear en la práctica, porque todos sabemos que a la sociedad anónima le tenemos que seguir invirtiendo si queremos que sea una sociedad fuerte. Entonces, eso es lo normal. Y cuando digo que eso es lo normal, lo que quiero dar a entender es que, vamos a ver,
Si decidimos cuánto vamos a pagar de dividendos este año, viene mi pregunta. ¿Será que tenemos que modificar la escritura pública para tomar esa decisión? Ya los compañeros que han empezado a hacer su escritura pública. ¿Será que tenemos... Esa es la ganancia este año? ¿Será que eso nos lleva a modificar la escritura o no? No. Si vamos a nombrar nuevamente a don Víctor Alegría para el siguiente año como administrador, ¿tenemos que cambiar la escritura pública o no la tocamos? No hay necesidad de tocarlo. El mensaje que quiero transmitir es que los temas que se conocen en una asamblea general ordinaria, por ser aspectos del giro normal, no dan lugar a modificar la escritura pública y constitución de sociedad. Y valga lo que he dicho para entender de mejor manera lo que aún no he dicho. ¿Y qué es lo que aún no he mencionado? Las extraordinarias. Porque en una asamblea general extraordinaria vamos a modificar la estructura de la sociedad. Modifican la estructura entonces, ahí dice que para dar luz en la oscuridad, de aquí en adelante, mis queridos compañeros y compañeras, tengan claro, si hay necesidad de hacer una modificación a la escritura pública, de entrada tengamos claro, solamente se va a poder si previamente llevamos una asamblea general extraordinaria. Con una asamblea general ordinaria no podríamos modificar la escritura pública, porque una asamblea general ordinaria no está diseñada para eso. Lo que está diseñado para modificar una escritura pública de constitución de sociedad es la asamblea general extraordinaria. Para confirmar esto, lo vamos a ver de la siguiente manera. Vamos a pedir favor, por un lado, aquí al caballero de sudadero color gris, que me ayude con la lectura del artículo 134. Y por allá a la dama de saco beige, blusa negra y anteojos, y que se puso la mano en el tacho, ¿sí? El 135. Para que veamos las diferencias de una asamblea ordinaria y una asamblea extraordinaria. Entonces, empecemos con el 134, caballero. Dentro de los 4 meses que sigan la cierre del equipo oficial y también en cualquier tiempo que sea comunicada. Deberá ocuparse además de los asuntos incluidos en la agenda los siguientes. Número 1. Discutir, aprobar o innovar el estado de pérdidas y ganancias, el balance general y el informe de la administración, y en su caso, del órgano de fiscalización. Bien. Y tomar las medidas oportunas. Número 2. Asegurará y recogerá sus administradores al órgano de fiscalización que tienen y determinará sus objetivos instrumentos. 3. Conocer y proceder acerca del proyecto de actividades de los administradores de las sociedades de consideración. En próximo cuarto, conocer y resolver los asuntos que completamente dependen de la regulación. Ya, entonces, ese artículo 134 lo empezamos a comentar el viernes. Y de la parte inicial del 134 sacamos 2 conclusiones. Número 1, las asambleas generales ordinarias, tal como lo mencionó el caballero allá atrás hace un momento, obligadamente una vez al año. Se pueden llevar en cualquier momento, pero obligadamente una vez al año. ¿Cuándo? Dentro de los 4 meses que sigan al cierre del ejercicio social. Ejercicio social equivalemos a ejercicio fiscal y entendemos que son los meses enero, febrero, marzo o abril. En cualquiera de esos 4 meses debe de llevarse una asamblea general ordinaria. Eso ya lo habíamos platicado, hoy solamente lo recordamos. Ahora me interesa a mí que destaquemos lo que es de giro normal.
Y para ello, al caballero que me ayudó con la lectura, le pido favor, solamente leamos el numeral primero. Aprobar y conformar el estado de pérdidas y ganancias, el balance general y el informe de la administración, y en su caso, el órgano de fiscalización si quiere, y tomar las medidas que juzgue oportunas. ¿Se dan cuenta? Esto concuerda con lo que dije al inicio. Cuando principiamos la asamblea, mi función es informar si hay ganancias, si hay pérdidas, mostrar los estados financieros, discutamos sobre eso. Y aparte de mí, van a escuchar a mi amiga aquí, la auditora. Y la auditora ahí dirá lo que tenga que decir. Primer paso. Luego el segundo, ¿qué dice? Nombrar y remover a los administradores, al órgano de fiscalización si quiere, y determinar sus respectivos. El resultado ustedes mismos ya lo dieron. Si hay ganancia, me van a confirmar. Si hay pérdida, lo más probable es que me van a sacar. Y así es. La asamblea es la que va a determinar cuánto es lo que se le paga al órgano de administración. No es el gerente general el que se lo va a poner, no es el administrador único, no es el presidente del consejo de administración. Es lo que la asamblea decide. Y aquí vamos a entrar en discusiones. Unos van a decir que por qué se paga tanto, otros que se paga muy poco. La música de la democracia se tendrá que escuchar en la asamblea. Todo es válido. Cualquier persona que tenga una acción tiene derecho a expresarse y los demás tienen la obligación de escucharlo, porque así es la democracia. Bueno. Y tercero, lo tercero es conocer el proyecto de distribución de utilidades. Ya dijimos ganancias. Una sociedad anónima no necesariamente por ser sociedad anónima ya tiene garantizadas las ganancias. Eso es lo que vamos a entender a lo largo de la asamblea. Lo que me interesa es que se den cuenta que cualquiera de esos tres temas, de ahí hay un número apertos, un cuarto dice cualquier otro tema, pero estos temas del artículo 134 nunca van a dar lugar a que se modifique la escritura pública. Con una asamblea general ordinaria nunca lo vamos a poder hacer. Ahora vamos a ver el otro lado de la moneda, que es la asamblea general extraordinaria del 135, para lo cual la dama voluntariamente me va a ayudar aquí a darle lectura. Bueno, entonces, tal como lo habrán podido apreciar, el artículo 135 se va a ajustar a lo que hemos mencionado. Lo que se decide ahí sí va a modificar la estructura de la sociedad. Quien mejor lo representa es el primer numeral. El primer numeral tiene lo que decía: toda modificación a la escritura constitutiva. Cualquier cosa que se cambie de una escritura pública, de constitución de sociedad, va a dar lugar a hacer una modificación. Pongamos algunos ejemplos. Si les preguntara, necesitamos cambiar la denominación social de una sociedad anónima. Y voy a utilizar uno de los ejemplos que emplea el licenciado Webster Rosales. Él utiliza mucho: Sociedad Anónima Los Patitos S.A. Pues a mí se me ocurrió, le vamos a poner Sociedad Los Perritos Sociedad Anónima.
de patitos la vamos a pasar a llamar perritos. Ese es un cambio de denominación social. Ese cambio de denominación social lo decidimos en una asamblea general ordinaria o en una extraordinaria. Exacto. Porque hay que modificar la cláusula que se refiere a la denominación social. Si decidimos que las acciones que emitimos originalmente eran de un quetzal, pero ahora alguien propuso el socio mayoritaria, no, yo quiero que las acciones sean de 100 quetzales. Hay una cláusula en la escritura de constitución de sociedad que dice las acciones serán del valor de un quetzal. Esa cláusula hay que modificarla y la vamos a modificar por otra que diga las acciones serán de un valor nominal de 100 quetzales. Modificamos. Para modificar solamente se va a lograr en una asamblea general extraordinaria. Esto como que nos parece de alguna forma muy lógico, pero algunas veces cuando esto que nos parece lógico lo llevamos a la práctica, a veces se confunde. Y les voy a poner un ejemplo de algo que les suele suceder mucho a los notarios. Resulta que aquí las dos compañeras y yo vamos a constituir una sociedad anónima. Los tres somos los accionistas. Y acudimos aquí con mi amigo, el notario. Usted es el notario. Pero resulta que cuando pone la comparecencia, pone el nombre de la compañera. Y ahí pone el nombre de la compañera. Y después cuando se refiere a mí, en lugar de ponerme Víctor Manuel Alegría Rodas, me pone Víctor Manuel Alegre Rodas. Entonces, hay que modificar la escritura. En otro tipo de escrituras sería suficiente que él hiciera una escritura de aclaración y ampliación, indicando que por un error se consignó alegre cuando realmente debe haber sido alegría. Pero en este caso, como hay que modificar la escritura, ¿qué va a tener que hacer antes? Una asamblea general extraordinaria. Solamente con la celebración de una asamblea general extraordinaria podrá modificar el error de su escritura inicial. Esto es algo muy común que le sucede a los notarios. Yo lo puse como un nombre, pero muchas veces el notario no tiene cuidado en el momento en que hace la escritura de constitución de sociedad, y cualquier error que cometa que haya que modificar, obligadamente lo va a llevar a tener que celebrar una asamblea general extraordinaria. Conclusión, queridos estudiantes, no nos compliquemos. Ustedes, dependiendo del tema que va a decidir la sociedad anónima, hagan su cálculo. ¿Hay que modificar la escritura? Sí, esa es la asamblea general extraordinaria. ¿No hay que modificar? Entonces, una asamblea general ordinaria. Todo lo que se refiere a utilidades, ganancias, nombramiento de administradores, nombramiento de fiscalizadores, es del giro normal. Eso se conoce en una asamblea general ordinaria. Luego, la última parte que le daba lectura a la compañera en el 135, el numeral sexto, dice que también se podrán conocer temas de las asambleas ordinarias. Entonces, ojo, eso quiere decir que los temas reservados a una asamblea general ordinaria sí se pueden conocer en una asamblea general extraordinaria, pero al revés no. Los temas de una asamblea extraordinaria no se pueden conocer en una asamblea ordinaria. En una extraordinaria sí podemos conocer temas de una ordinaria. En una ordinaria no podemos conocer temas de una extraordinaria. Ojo con lo siguiente. Fíjense que cuando se nombra a alguien, voy a utilizar, se nombra un gerente general, tienen que hacer un acta de nombramiento general. Usualmente como notario lo que piden es que se le ponga a la vista el acta de la asamblea y ahí toman los datos para ver quién es la persona que se nombró como gerente general. Esto es muy sencillo cuando el nombramiento se hace en una asamblea general ordinaria. Pero ante la pregunta, ¿y podemos nombrar un administrador en una asamblea general extraordinaria? ¿Cuál sería la respuesta? Sí se puede, pero el notario aquí tiene que ser cuidadoso, porque tiene que cumplir con un requisito
que está por ahí escondido en el artículo 152, tercer párrafo. Y le voy a pedir favor al notario ahí que me ayude a acompañar 152, tercer párrafo. Perdón, es el 153. 153. Formalidades de las actas de 15, tercer párrafo. Dentro de los 15 días siguientes a cada asamblea extraordinaria, los administradores dejarán a la Secretaría Mercantil una copia certificada de las decisiones que se hayan tomado acerca de los asuntos detallados en el artículo. Entonces el mensaje es: lo que se documenta en una asamblea general ordinaria no hay necesidad de inscribirla en el registro mercantil, pero lo que se documenta en una asamblea general extraordinaria sí se debe de obligar, se debe de inscribir en el registro mercantil dentro de un plazo que no exceda de 15 días. Eso quiere decir que si mi amigo como notario hace un nombramiento de un gerente general en una asamblea general ordinaria, pues no necesita que el acta esté inscrita en el registro mercantil. Pero si el nombramiento va a derivar de una asamblea general extraordinaria, sí va a ser necesario tener inscrita el acta en el registro mercantil. Entonces, se los menciono para que vean la diferencia. Aun cuando se puede de las dos formas, en base al artículo 153, tercer párrafo, sí tenemos un requisito adicional si tomáramos una decisión en una asamblea general extraordinaria. Bueno, dicho lo anterior, creo que ya más o menos tenemos la diferencia de lo que se lleva a cabo en una asamblea general ordinaria y lo que se lleva a cabo en una asamblea general extraordinaria. Ahora vamos a hablar de otro tema. Y para este otro tema vamos a pedirle favor a ver, alguna dama. La dama, ¿qué vamos a seleccionar? La dama de blusa rosada que está allá. A usted le voy a pedir favor que me ayude con la lectura del artículo 148. Y por aquí vamos a buscar ahí por equidad al último de la fila, al compañero de... No, hoy no se rasuró a él, al último de la fila. A él le voy a pedir favor que me ayude con la lectura del artículo 149. Vamos a explicar algo antes de que los compañeros me ayuden. Lo que vamos a hablar a continuación de las asambleas generales es sobre algo que se llama quórum. ¿Qué vamos a entender por quórum? Quórum es la cantidad de acciones que se necesitan para llevar a cabo una asamblea general y poder votar. O sea, si se dan cuenta de lo que acabo de decir, es la quórum, ¿qué es? La cantidad de acciones que se necesitan para que dé inicio una asamblea y poder votar. O sea, dos cosas: que dé inicio y que se pueda votar. Eso quiere decir que de aquí en adelante, en la mente de ustedes, necesito que tengan claro que el quórum lo hay de dos clases. Algo que le vamos a llamar quórum de presencia y B, algo que le vamos a llamar quórum de votación. Lo que significa que cuando nos referimos a quórum de presencia es cuántas acciones necesitamos que estén presentes para llevar a cabo una asamblea general ordinaria o una asamblea general extraordinaria. Y quórum de votación es lo que nos va a permitir saber cuántas acciones necesitamos que estén presentes para poder llevar a cabo una decisión en una asamblea general ordinaria o en una asamblea general extraordinaria. Les he pedido por separado a la dama y al caballero que me ayuden con la lectura de estos artículos, porque cuando uno de estudiante agarra el código así a la ligera, cree que dijeran lo mismo, pero esa es la función de la clase.
aclarar que no dicen lo mismo. ¿Sí, compañero? ¿Aquí está? La presencia y votación. Sí. ¿A qué se refiere cada uno? Cantidad de acciones para que dé inicio a la asamblea. Esto es para que dé inicio. Y el de votación es para tomar una decisión. Gracias. Eso es. Bueno, entonces, ya saliendo de todos los misterios que acabamos de mencionar, entonces ahora le pido favor a la dama inicialmente que le dé lectura al artículo 148. Ya, entonces quedémonos ahí y vea su artículo porque después le voy a hacer algunas preguntas de eso, solo de ese artículo. Y allá el compañero, ahora veamos el 149. ¿Qué dice el 149? Vamos a hacer el experimento para ver si entendemos el alcance de estos artículos. Y para la dama y para el caballero, hola, vamos a suponer que estamos hablando de una sociedad anónima que tiene 100 acciones. 100 acciones. Entonces, lo que necesito es que determinemos cuánto necesitaríamos en cada una. Ahora, le damos la primera parte, compañera. Empecemos despacio con la primera parte. Entonces ahí viene nuestra primera pregunta. En una asamblea general ordinaria, para que dé inicio, necesitamos un quórum, que es de presencia. Asumiendo que nuestra sociedad tiene 100 acciones, ¿cuántas como mínimo tendrían que estar presentes? 50, exacto. Eso es para que dé inicio, que era la pregunta, el quórum de presencia es para que dé inicio la asamblea, por lo menos tiene que haber 50. Si concurrieran los 50, ahora veamos la siguiente parte. ¿Cuántos votos se necesitarían para poder tomar una decisión? Las resoluciones solo están válidas cuando se tomen por lo menos por la mayoría de votos presentes. La mayoría de votos presentes. Los votos presentes son 50. Entonces, ¿cuántos serían? ¿Compañeros? ¿Ya todos sus asesores ahí? 26. ¿Sí? ¿Alguien por aquí me había preguntado? No. Ah, bueno, ya se dan cuenta. Esto es en el caso de una asamblea general ordinaria que tuviera 100 acciones, como mínimo tienen que comparecer 50 para que dé inicio, y ya estando los 50 presentes, las decisiones se van a poder tomar en cuenta con 26. ¿Sí, compañero? Entonces sería 50 acciones para iniciar. Sí, mínimo. Si hay más, que mejor. Ok, pero si una persona tiene esas 50 acciones, Sí, prácticamente. Usted tiene 51. Ya. No necesita de los demás. Así es. Va. Eso es en una asamblea general ordinaria. Ahora vamos a ver el de la extraordinaria. Le pido favor al caballero, para que demos inicio a una asamblea general extraordinaria en una sociedad anónima de 100 acciones, ¿cuántas se necesitarían como mínimo? Leamos qué dice el artículo. Son 60, pero dice que para que se consideren legalmente reunidas es un mínimo del 60% de los
Ah, ya. Entonces, ¿cuántos tendrían que haber? 60 acciones. ¿Se dan cuenta? El quórum de presencia es distinto entre una ordinaria y una extraordinaria. Ahora veamos lo más interesante, lo que muchas veces no se percatan mis estudiantes. La votación. Para la votación, ¿cuántas necesitamos? Más del... Entonces, ¿qué número sería? ¿El compañero? 51. Dese en cuenta, porque aquí, a diferencia del otro artículo, decía acciones presentes. Aquí dice acciones emitidas con derecho a voto. Y como las emitidas con derecho a voto son 100, no importa cuántos estén presentes. Eso quiere decir que la votación sería con 51. Entonces, con este cuadro así de sencillo, lo que pretendo en principio es que en el estudiante quede claro que es... ya que no me quiere sacar, no. Entonces, en principio, mi interés es que se den cuenta que esos dos artículos nos llevan a distintos aspectos que tenemos que tener cuidado. Pero se los puse de 100, porque como los abogados se dice que no somos muy aficionados a la matemática, es una forma fácil de aprender. Pero, si se recuerdan, lo que habíamos empezado a escribir el viernes, había yo hecho una representación de unos posibles accionistas de la siguiente manera. El accionista A tenía 35 acciones. El accionista B tenía 30, si no me equivoco, ¿no? Sí, 30. El accionista C tenía 20. El accionista D tenía 10. Y el accionista E tenía 5. Pensemos, aquí tenemos 5 accionistas con distinta cantidad de acciones. Pensemos que los pequeños se le están revelando a los poderosos, o sea, están en contra del accionista A, que tiene 35. Veamos el primer caso en una asamblea general ordinaria. En una asamblea general ordinaria, ¿qué accionistas necesitaríamos empezando de abajo hacia arriba? ¿Cuáles son los que necesitaríamos que estuvieran presentes? En principio determinemos ¿cuántas acciones necesitamos para que dé inicio a una asamblea general ordinaria? 50, ¿verdad? Vale, ¿con quiénes hacemos 50? 5 más 10, 15, más 20, 35, más 30, 65. Eso quiere decir que en nuestra asamblea tendrían que estar como mínimo estos 4 accionistas. Ahí puede faltar el mayoritario, ¿eh? Porque con estos 4 ya llegamos a 65. Si tenemos 65 acciones, que ahí tenemos 65, tenemos 4 personas y 65 acciones, y queremos tomar una decisión de las que se toman por mayoría, ¿cuántas acciones necesitamos? Si son 65, ¿sería? 33. Y para 33 tenemos 5, 10, 15 más 35. O sea que las decisiones la podrían tomar ellos 3, dejando incluso afuera al accionista mayoritario de los que están presentes. Por aquí estamos tomando en cuenta los presentes. Vamos a hacer ahora el mismo ejercicio, pero con una asamblea general extraordinaria. ¿Sí? Disculpe, ¿de dónde salió el 33? ¿Perdón? ¿El 33 de dónde salió? Ah, ¿de dónde salió? Sí. Porque lo que pasa es que la cantidad de acciones que tenemos presentes, vamos a ver, son 5, 10, 15
más 20, 35, más 30, 65. Para poder tener la mayoría absoluta es la mitad más 1. Entonces, como es 65 y no podemos partir la acción a la mitad, eso nos lleva a 83. Pero muy buena su pregunta porque varios probablemente también la tenían. Entonces, ahora vamos a hacer el ejercicio en una extraordinaria. Veamos en una extraordinaria. Empezando siempre de los accionistas minoritarios. ¿Cuánto dijimos que necesitamos que estuvieran presentes? El 60%. Aquí vamos a llegar al mismo, a la misma cantidad. Vamos a ver. 5, 10, 15, más 20, 35, más 60, 65. Nuevamente, una asamblea general extraordinaria se podría llevar sin el accionista mayoritario. Tenemos 65 acciones. Pero para tomar una decisión, ¿cuánto se necesita? 51. Entonces, serían 51, vamos a ver aquí, serían 30, 35. Sí. Y si lo hacemos para arriba, vamos a ver, 30, aquí podría ser el B, el C, necesitarían el E o el D. Si es de los más pequeños, prácticamente necesitaríamos todos. O sea, dependiendo, aquí se van dando cuenta cómo el poder accionario va cambiando de la cantidad de acciones. Y por eso era que desde el viernes me interesaba a mí hacer esa representación con distintas cantidades de acciones para que se dieran cuenta cómo es que va a variar una y la otra. ¿Sí? Disculpe, pero en ese caso, para tomar una decisión fue que, por ejemplo, el accionista D no esté de acuerdo, pero exacto. Los tres estén de acuerdo. Sí, sí, porque si él no está de acuerdo, tendría 30, 20, 50, 55. Y se necesitan 55, podría ser, sí. Sí, ahí ya depende cómo se vaya manejando. Y el caso es interesante porque cada uno tiene distinta, ninguno tiene el 51%, ni tampoco ninguno está tan limitado. Entonces, ahora, miren, hemos hablado que es una asamblea, quiénes pueden asistir, cómo se convoca, cuándo no hay necesidad de convocar, qué se conoce en una asamblea ordinaria, qué se conoce en una extraordinaria, cómo se forma el quórum, las clases de quórum. Pero ¿para qué hemos aprendido todo esto? Hemos aprendido todo esto para que no nos vayan a impugnar la asamblea. Resulta que las asambleas, si no se cumplen con los requisitos, van a ser sujeto de impugnación. Y las impugnaciones las vamos a encontrar en el artículo 157, en el artículo 158 y en el artículo 159. Y para ello, le vamos a pedir favor, vamos a ver. Aquí, al compañero que está cerca de la columna de camisa negra, si me ayuda con la lectura del artículo 157. Ya, entonces, dense en cuenta, necesitamos aprender los requisitos para que se lleve a cabo una asamblea, ya sea ordinaria, extraordinaria o especial, cumpliendo con los requisitos, porque la norma 157 dice, falta uno de los requisitos, eso es susceptible de ser impugnado. ¿Y en qué tipo de proceso la vamos a impugnar? En juicio ordinario. Ayúdenme con el 158, ¿qué dice el 158? Caducidad. Las acciones de impugnación o de inmunidad recibirán por las disposiciones del derecho común, pero caducarán en el término de 6 meses, contados desde la fecha en que tuvo lugar la asamblea. ¿Cuánto tiempo tiene para impugnar usted la asamblea? 6 meses. 6 meses. O sea, si esto fuera un curso de Derecho Procesal Civil y Mercantil, le preguntaría, ¿es prescripción o es caducidad? Pero como es de mercantil, conformémonos con lo que dice la norma. Caduca. No,
No nos vamos a quebrar la cabeza. ¿Y el 159? Artículo 159. Fianzas para providencias cautelares. La ejecución de la resolución disciplinada, esta transacción de nulidad, podrá suspenderse por el juez, siempre que los usuarios presenten fianzas suficientes para responder de los daños y perjuicios que pueden causarse a la sociedad. Para la indemnización de dichas transacciones, y en caso de que la sentencia llegara a la lesión, esta resolución podrá etiquetarse como providencia cautelar o como incidente en el juez. Ya. Conclusión. Si no convocamos cuando había necesidad de convocar, si asumimos que hay una asamblea totalitaria cuando no cumplía con los requisitos para una totalitaria, cuando llevamos en una asamblea ordinaria algo que corresponde a una extraordinaria, cuando hacemos mal nuestra suma del quórum de presencia o de votación, ya sea en una asamblea extraordinaria o en una asamblea ordinaria, ¿qué nos queda hacer? Impugnar. ¿Cuánto tiempo tenemos para hacerlo? ¿Qué nos va a pedir el juez para garantizar las medidas del proceso? Las garantías. Finalmente, para que estemos claros, le voy a pedir favor al compañero que se sienta delante de usted, el que le dio lectura, al otro compañero acá. Si me ayuda con la lectura del artículo 153. El artículo 153 es el que nos dice cómo se documentan las asambleas. Si fuera examen, compañero, yo le preguntaría, ¿dónde se documentan las asambleas? ¿Qué me diría usted? El acta. ¿Y dónde se facciona el acta? En el libro respectivo. ¿Solamente ahí? Como que sí lo va a dejar entrar con código usted. ¿No? Sí, entonces le vuelvo a formular la pregunta. ¿Dónde documentan las actas de las asambleas? 50% quiere sacar de la respuesta. O en acta notarial. ¿En qué caso es ante notario? Ahí dice el artículo. Ustedes sí me ponen suspenso. Otra más facilita. ¿Qué actas de asamblea se tienen que inscribir en el registro mercantil? Las de las asambleas extraordinarias, no el de las ordinarias. Y hoy sí, lo último ya no molesto, solamente el 155 que se refiere a las asambleas especiales. Es que si recuerdan, el viernes les dije, las asambleas hay de 3 clases: asamblea general ordinaria, asamblea general extraordinaria y asambleas especiales. Y prácticamente solo hemos hablado de las ordinarias y de las extraordinarias. ¿Cuándo da lugar una asamblea especial? Como su nombre lo dice, especial en contraposición a general. Las otras son generales, estas son especiales. Una asamblea especial se va a dar únicamente en aquellas sociedades anónimas que tienen acciones de 2 clases: acciones ordinarias y acciones preferentes. ¿Qué es una acción preferente? Una acción preferente va a tener el mismo valor de todas las acciones. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a asumir que los compañeros de la primera fila y de la segunda fila tienen acciones preferentes, y de la tercera fila en adelante tienen acciones ordinarias. Todos tienen acciones de un quetzal y cada quien tendrá distinta cantidad. Pero ¿por qué le llamamos preferentes? Esta preferencia significa que en la acción le va a dar prioridad de pago, no que se le va a pagar más.
No que van a tener más mando, no. Que si hoy declaramos que hay utilidades, los dividendos de los que tienen acciones preferentes se van a pagar hoy. Y los demás dentro de un mes. Van a tener lo mismo, pero la preferencia está en cuanto a la prioridad en cuanto al pago. Quienes tienen acciones preferentes tienen esa ventaja, pero tienen una desventaja. Son acciones sin derecho a voto. No tienen el derecho democrático de votación. O sea, las acciones preferentes de aquellos 3 derechos que platicamos tienen derechos de fiscalización y derechos patrimoniales, pero no tienen derechos democráticos. Eso quiere decir que en las votaciones ellos no se les va a tomar en cuenta la asamblea, porque obviamente a ellos les conviene, ellos tienen acciones que ya les convienen. Entonces, para hacer justicia, las asambleas especiales son las que se llevan con todos aquellos accionistas que no tienen esas acciones preferentes, porque son los que deciden, porque ellos no van a tener derecho a voto. Aquí decimos, bueno, dentro de un mes pagamos acciones. Tenemos que decidir cuándo se le va a pagar a los que tienen acciones preferentes. Entonces, ese es el caso de las asambleas especiales, pero solo se da cuando en la escritura de constitución se acuerda que se emitan acciones preferentes. Lo normal es que las acciones siempre son todas ordinarias. Eso es lo normal, pero puede dar lugar a las acciones preferentes. Entonces, sí, usted puede tener, tal vez pague por una y pague por otra, no hay problema, puede tener problema. Entonces, en 3 minutos un resumen. La Asamblea General es el órgano superior. Comparecen quienes estén inscritos en el libro por lo menos con 5 días de anticipación. Para asistir tienen que ser convocados con por lo menos 15 días de anticipación a la fecha que se lleva a cabo la asamblea, en 2 publicaciones hechas en el diario oficial, que actualmente se hace de manera electrónica. Si la asamblea es especial o extraordinaria, se deben de indicar los temas que se han de tratar. Si todos los socios están de acuerdo con llevar a cabo las asambleas y los temas de la agenda, entonces se pueden llevar a cabo asambleas totalitarias. Las asambleas serán ordinarias, extraordinarias o especiales, totalitarias. Totalitario significa que no hay necesidad de convocatoria. Luego, las asambleas ordinarias van a conocer asuntos del giro normal de la sociedad. ¿Qué es el giro normal? Conocer las pérdidas, ganancias, el nombramiento de sus administradores, el de los fiscalizadores y la forma de repartir las utilidades. Las asambleas generales extraordinarias son para modificar la estructura de la constitución de la sociedad. Lo que quiere decir que cualquier modificación que se le haga a la escritura de constitución debe de llevarse a cabo en una asamblea general extraordinaria. Para que se lleven a cabo las asambleas hay que conformar quórum. El quórum hay de 2 clases, de presencia y de votación. El quórum de presencia con el de las ordinarias y extraordinarias va a diferir al igual que el de votación. Tienen cómputos distintos. Finalmente, que si no se cumple con los requisitos que establece el código para llevar a cabo las asambleas, pues estos se pueden impugnar a través del proceso ordinario, siempre y cuando no dejen escapar un plazo de caducidad de 6 meses. Las asambleas se documentan ya sea en el libro de actas de la sociedad anónima o bien al requerimiento de un notario en un acta notarial. Si las asambleas generales son extraordinarias, hay obligación de inscribirlas en un plazo que no exceda de 15 días en el registro mercantil. Yo creo que en estos 3 minutos resumí todo el tema de asambleas. Ya. Vamos a descansar por hoy. Gracias. Muy feliz.